Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por darnos la libertad, Señor, la oportunidad también de reunirnos una semana más, un miércoles más aquí en la iglesia, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, darnos un hermoso clima. Gracias porque tú cuidas de muchas maneras, provees para que nosotros podamos funcionar como hijos tuyos aquí en este mundo. Ayúdanos, Señor, porque venimos con el propósito de adorarte, Señor, y con el propósito de escuchar, de aprender, de poner en práctica tu palabra para bien de nuestras vidas. Señor, por favor, necesitamos que su Espíritu Santo nos guíe, que siga obrando en nuestro corazón, que siga sembrando y más bien trabajando esa semilla que usted ha depositado en nosotros. Padre, por favor, le pedimos que se reúna con nosotros y que sea usted el que nos enseña a través de su palabra. En el nombre precioso de Jesús, reciba por favor los cantos y ayúdenos a alabarle de todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver nuestros himnarios, hermanos, por favor, esta tarde. Yo creo que ya comenzamos este año, ¿verdad? Ahora sí, oficialmente ya lo comenzamos. Qué bendición. Vamos a ver nuestros himnarios, hermanos, en la página número 75, por favor. 75. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Vamos a cantar fuerte, por favor. Canto número 75. Juntos, acompáñenme. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro, constreñido por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. La cuarta, por favor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Canto número 49, hermanos, por favor, en la viña del Señor. Canto número 49. ¿Cuántos saben, hermanos, si se va a poner frío todavía en la semana? ¿Qué hora se va a poner fresco? ¿No han visto las temperaturas, los canales? Por este teléfono. No, los días de los miércoles. Bien cansados. 49, hermanos, vamos a cantar juntos, por favor. Yo quiero trabajar por el Señor. Juntos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar
en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del Señor. Vamos a cantar un último canto, hermanos. 160, por favor. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos de luz. Vamos a cantar este canto, hermanos. Juntos, número 160. Hay un mundo feliz más allá. Cantemos. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno olor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, el Cordero que nos rescató, con su sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Amén, hermanos. Tomen asiento. Gracias. Gracias, muchas gracias, hermanos, por su fidelidad. Sigamos orando que Dios nos dé la gracia de seguir adelante, ¿verdad? Nada más recordarles, hermanos, pues ya estamos a 4 de enero, el día de hoy, ¿verdad? Ya, yo no sé cómo se siente usted, pero yo siento que los días pasan muy rápido, están pasando muy, muy rápido. Y bueno, ya estamos a 4 de enero. Recuerde, hermanos, que el día 15, con el favor de Dios, pues yo estaré tomando las 2 horas y estaré entregando a los que vengan para esa fecha, a partir de esa fecha, ¿verdad? Si no puede venir, como quiera que sea, lo puede conseguir más tarde. Vamos a estar repartiendo lo que conocemos como la confesión de fe, la declaración de fe, de lo que la iglesia cree, lo que nosotros creemos
doctrinalmente, yo estoy hablando doctrinalmente, ¿verdad? Las prácticas, eso es algo muy diferente, pero doctrinalmente lo que creemos aquí en la Iglesia Bautista de la Fe, como iglesia cristiana, como congregación, como un cuerpo. Entonces, son unas hojas que yo le quisiera pedir de favor que las leyera cuidadosamente. Si necesita tiempo, se la puede llevar, pero yo quisiera que la regresara, ¿verdad?, firmada, porque queremos saber cuántos miembros oficialmente tiene la iglesia para ejercer nuestras juntas con los miembros. Hay algunos asuntos que necesitamos reorganizar mejor u organizar, ¿verdad?, en algunos casos. Pero yo el día 15, que es un día domingo, por la mañana, voy a tomar las 2 horas para explicarle brevemente lo que está escrito allí, ¿verdad?, y cada una de las doctrinas que nosotros creemos y por las cuales obviamente nosotros creemos que es lo correcto aquí en la iglesia. Así es que por favor, si puede venir, venga para que reciba una, ¿verdad?, la estudia, la firma si usted quiere ser miembro de la iglesia. Eso va a beneficiar bastante a toda la iglesia, porque ahorita no tenemos exactamente, o no sabemos más bien oficialmente quiénes son los miembros, así es que va a ser algo importante. Eso es el día 15. Si no puede venir ese día, en la tarde los puede agarrar, o a partir de ese día, si no tiene uno, lo puede conseguir. También el día 21, hermanos, el día 21, todos los que gusten acompañarnos, vamos a ir a Houston a la celebración del aniversario de la segunda iglesia Bautista Libertad con el pastor Santiago Medrano. Él siempre nos apoya, siempre viene y a veces trae gente con él, ¿verdad?, para apoyarnos, animarnos. Pasado diciembre también participó en nuestro servicio de adoración y fue algo muy bonito, ¿verdad? Trajo la rondalla y hubo bastantes cantos y fue algo muy hermoso, hermanos. Así es que él siempre nos echa la mano y nos mandó la invitación. Es el 21 de enero. Estoy viendo a ver si podemos rentar una van para que podamos ir todos como iglesia, los que gusten. Si no se puede, hermanos, si no se puede, que no haya la posibilidad, entonces pues buscaremos la manera de ya sea irnos en algunos carros, pero vamos a apoyar, hermanos, no seamos así. Apoyemos también, ¿verdad? Si no trabaja el día sábado, véngase, apoye, hermano, la obra. Es importante, mucho ánimo, apoyar a estas iglesias. También el 28, hermanos, es nuestra primera junta, nuestra primera reunión. Vamos a discutir o a hablar de temas importantes para la iglesia. Ya se viene el verano, necesitamos ver lo del cuidado más bien lo de la obtención del equipo que necesitamos para la iglesia. Necesitamos una van, todo eso vamos a hablar de esos asuntos, ¿verdad? Necesitamos continuar con los arreglos, ya no se ha hecho nada y cosas que necesitan la atención de la iglesia. Así es que venga, por favor, para que participe. Por eso quisiera entregar las declaraciones de fe el día 15 para que la próxima semana solo los miembros podamos participar de estas juntas tan importantes. Se los agradezco. Y por último, hermano, pues el banquete, ya es tiempo de anunciar el banquete. El banquete de parejas este año será el día 11 de febrero. El día 11 de febrero, ¿verdad? Vamos a tener nuestro banquete de parejas anual. Véngase, hermanos, hermanas, véngase bien vestida, bien arreglada, ¿verdad? Y pasemos un tiempo juntos como congregación, hermanos, como matrimonios, pero venga temprano. Yo hice este anuncio el domingo pasado y yo le quiero pedir de favor, hermanos, mire, ya por los últimos años, escuchen bien, por favor, las actividades, es verdad, las hacemos primordialmente para los miembros de la iglesia, para bendición de nosotros como miembros de la iglesia. Para eso se hacen las actividades, sean conferencias o sean actividades físicas. Este año que pasó tuvimos un picnic, fue nuestro primer picnic, ¿verdad? Y vamos a seguir teniendo estos compañerismos.
Pero algo que no es correcto, hermanos, que muchas veces se llega solamente a la actividad física. Yo he notado que los banquetes de parejas no llegan a la predicación, hermanos. No llegan a la comida y a los juegos. Y eso, hermano, me da a entender. Y yo no estoy diciendo de las parejas de la iglesia, porque todos los que son de la iglesia llegan a tiempo, o llegamos para participar de todo. Hermano, el banquete de pareja tiene un tiempo que yo creo que es importantísimo, que es el mensaje de la palabra de Dios. Es un pequeño mensaje, es como de 25, media hora, un mensaje para todos nosotros como congregación. Y yo sé que el banquete a veces se invita a otras parejas de fuera, pero desgraciadamente esas parejas que no son parte de la iglesia llegan a la pura actividad de la comida y de los juegos. Eso no está bien, hermanos. Si nosotros invitamos gente de afuera, debemos de recalcarles y de decirles, lleguen a tiempo, por favor, para que participen de todo. Lleguen a tiempo para que participen de todo. Porque lo más importante, hermano, es de que las parejas de nuestra iglesia, pues, hermano, de alguna manera invoquemos la bendición de Dios, porque aprovechamos ese tiempo para orar a Dios, para que Dios tenga misericordia, nos dé de su gracia, para ir un año más como parejas, para pedir su bendición. Y es algo muy importante. No es solamente, hermanos, para comer y para jugar. Pedimos a Dios que Dios nos bendiga como parejas. Es algo muy especial para nosotros como parejas, pero eso es algo que yo estoy viendo continuamente, y eso está fuera de orden, hermanos. ¿Sí? Y por favor, si vamos a invitar personas de afuera, pídales de favor, díganles, por favor, llega temprano, el pastor ya lo mencionó, y díganles por qué es importante, porque necesitamos a Dios en nuestros matrimonios, ¿no creen? ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo, hermanos, vamos a hacerlo, a seguirlo haciendo, pero si usted invita a personas de afuera, y estas actividades son buenas para que usted invite a otra gente, no tienen que ser cristianos solamente, sus vecinos, alguien más, ¿verdad? Porque es una oportunidad para que ellos ven cómo nosotros pues involucramos a Dios en nuestras vidas. Ellos ven cómo nosotros llegamos lo mejor vestidos posibles, participamos de juegos, de actividades, de comida y sobre todo pues del mensaje de la palabra de Dios para nuestros corazones. Y ellos ven todo eso, hermanos. Así es que yo les pido, hermanos, de verdad, con todo mi corazón, de la mejor manera, que si va a invitar a alguien que especialmente ya sabe de esta actividad, pídale de favor, que lleguen temprano, que no lleguen después de la predicación, ¿verdad? Que lleguen antes. Por eso damos un horario a las 6 de la tarde para que comencemos todos a un tiempo. Así es que el 11 de febrero, por favor, hermanos, les agradezco mucho su atención en estos anuncios. No se les olvide la junta del 28 de enero, es muy importante. Por favor, hermanos, y los que van a ir a Houston, vayan preparándose. El 21 nos iremos como eso de las 2:30 de la tarde, a 3 quizás más tardado, para no llegar apresurados allá. Así es que por favor, hermanos, siempre dan comida, siempre tienen un buen tiempo. Los hermanos allá con el pastor Santiago, siempre es un tiempo muy hermoso. El pastor Carrizales parece que va a estar predicando en esta ocasión, así es que los que puedan ir, hermanos, yo les animo, vamos como iglesia, vamos a disfrutar un tiempo también así, en compañía de otros hermanos en la fe. Bueno, vamos a dejar que los niños pasen. Se me ha olvidado preguntar si se cargan los aparatitos de la traducción. Bueno, hermanos, yo espero que esté disfrutando de su inicio de año. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿qué les parece? Vamos a abrir nuestras Biblias. Véngase al banquete, hermanos. Siempre tenemos un tiempo hermoso como parejas, ¿verdad? Los hermanos se esmeran para hacernos buena comida. La verdad es que con la pura comida tenemos un buen tiempo, ¿verdad? Véngase para que
pasemos una vez más un tiempo como parejas aquí en la iglesia. Segunda de Corintios, hermanos, por favor. Segunda de Corintios, el capítulo 5. El capítulo 5, vamos a estudiar unos versos de ahí de este capítulo. Ya inició el año y tenemos muchas metas, muchos retos y es interesante, es muy emocionante la obra del Señor. Nunca piense que la obra del Señor es simplemente asistir a la iglesia, sentarse y aburrirse por una hora escuchando a un predicador aburrido. Esa no es la obra del Señor. La obra del Señor, hermanos, es algo muy emocionante, es algo que ciertamente requiere compromiso, requiere fidelidad, requiere un esfuerzo, requiere compasión, requiere una pasión también y requiere muchas cosas la vida cristiana, pero Dios en su misericordia y en su gracia, hermanos, a cada uno de nosotros nos va dando de esas cosas que solo Él nos puede dar para fortalecer nuestra vida espiritual, nuestro ánimo, nuestro deseo como cristianos de seguir sirviéndole. Yo les recuerdo, hermanos, una vez más, que a quien servimos no es al hombre, es a Dios. Nosotros en nuestra vida cristiana decidimos servir a Dios. A Él es a quien servimos. Así es que no se nos olvide eso, por favor, porque es muy importante. La historia que vamos a comenzar a leer, los versículos, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero los versículos que vamos a comenzar a leer nos habla de el apóstol Pablo, sus luchas, los deseos que Pablo tenía al ver cómo Dios estaba abriendo una oportunidad tan grande a este hombre para que el evangelio, que es las nuevas de salvación, las noticias de salvación, pudieran llegar a todo el mundo, a todo el mundo. Los judíos, por mucho tiempo, ellos creían que solamente ellos iban a ser salvos porque eran el pueblo escogido de Dios, pero estaban equivocados. Dios en su infinita misericordia, Él tenía al mundo entero entre sus planes. ¿Para qué? Para que la salvación pudiese llegar a todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Hermano, usted está viendo un hombre que no se ha ganado la gloria, que jamás podrá ganarse la gloria. Pero la gloria es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Jesús. Y no nos la podemos ganar. Dios solamente es el único que puede darnos la verdad. Por eso la salvación es para todos, pero no todos son salvos porque no todos la reciben. Entonces, en esta historia que vamos a ver ahorita, el apóstol Pablo se da cuenta de que Dios está usando su vida de él para llevar este mensaje a un mundo perdido. Y Pablo pues se emociona, se anima, porque él ve gente convirtiéndose, él ve gente cambiando de su manera de ser como era antes, ahora son otras personas. Pablo está viendo que la gente está dejando sus falsas tradiciones, sus falsas religiones. Pablo está viendo que gente está siendo animada por Dios. Pablo está mirando que Dios le está abriendo una puerta, una oportunidad muy grande. Como él le dijo a los corintios, ¿verdad? Que se le había abierto una puerta grande en el Señor. Era la oportunidad que Dios le estaba dando. Hermanos, y nosotros no somos la excepción. Usted y yo, nuestras vidas cuentan de alguna manera para Dios. El problema es que no lo vemos así, hermanos. No lo vemos así. Cuando nosotros pensamos en la obra del Señor en la iglesia, pensamos como que nosotros no tenemos parte en eso. Pensamos como que solamente los que enseñan, los maestros ahí, esos son los que tienen parte en la obra de Dios. Pero no, hermanos, no. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de la iglesia. Usted es parte del plan de Dios. Y Dios puede usar su vida, la suya, la de sus hijos,
la de todo aquel que abra su corazón y deje que Dios obre en su vida. Pablo nos enseña en esta historia que la vida cristiana es una vida muy balanceada, lleva de todo, lleva problemas, lleva bendiciones, es algo que lleva de todo. Vamos a empezar a leer desde el verso 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Verso 7, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es este tesoro? ¿Cuál es ese tesoro? ¿Qué tenemos en este vaso de barro? Aquí el vaso de barro simboliza nuestra persona, nuestro ser, nosotros como seres humanos. Nosotros somos barro, hermano. Somos barro. Y no, créanme que dentro de nosotros no, la Biblia dice que no hay nada bueno. No hay nada bueno. Entonces, ¿a qué tesoro se refiere Pablo? ¿A qué tesoro? ¿A qué cree que Pablo se refiere cuando dice, pero tenemos? Es una posesión que ya tiene el cristiano. Lo tenemos. Dios nos lo dio. Algo más que el Espíritu. Exacto. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Fe, Dios nos da fe a todos desde que nacemos. Tenemos fe. La fe es creer en algo o en alguien. Eso es lo que es la fe. Tener la esperanza de que se cumple. Eso es la fe. Entonces, no se puede referir a la fe, no se puede referir a la Biblia, porque la Biblia no estaba terminada. Es el Espíritu de Dios. Pero yo quiero llamar su atención a lo que Pablo dice. Pablo dice, tenemos. Lo hace en una expresión posesiva. Él dice, lo tengo. Hermano, cuando usted, escúcheme, cuando usted le pidió perdón a Dios, haya estado un hermano presente o no haya estado nadie presente, eso solo usted lo sabe en su corazón, solo usted. Pero en ese momento en que usted le pidió perdón a Dios y reconoció que su alma sin Cristo está perdida, en ese momento Dios le dio a usted. Escúcheme, Dios le dio, no le prestó, se lo dio a usted. ¿Qué nos dio, pastor? A su Espíritu Santo. La presencia misma de Dios. Hermano, por eso es tan importante que nosotros como cristianos creamos a la palabra de Dios. Tengamos nuestra convicción firme en que no recibimos un simple mensaje, recibimos el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Recibimos la presencia de Dios en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Jeremías, y habitaré en ellos. En ellos. Una cosa es que alguien, o por ejemplo, supongamos que aquí tengo en mi mano una naranja. Esta naranja está conmigo. Está conmigo. Pero una vez de que yo pelo esa naranja y me como esa naranja, ya no está conmigo, ahora está en mí. En mí. Y eso es lo que hizo Dios exactamente al darnos de su Espíritu Santo. Dios vino a habitar en nosotros. Se le llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no solamente con nosotros, porque cuando Él dijo Dios con nosotros, se estaba refiriendo a Cristo Jesús, que Cristo Jesús era Dios. El Espíritu Santo todavía no venía, todavía no estaba aquí. Era Dios con ellos.
Pero ahora en nuestros días, hermanos, ya Cristo Jesús no está aquí en la tierra. Él está en el cielo, a la diestra de Dios. Ahora Dios ya no está con nosotros. Ahora Él está en nosotros. Él está en nosotros. Ponga una pequeña marca aquí. Déjame comprobarle eso con la Biblia. Vamos a la primera carta a los Corintios ahora y al capítulo 6, por favor, hermanos. Primera de Corintios 6. Y el versículo 9 en adelante, por favor. Vea cómo se va a dar cuenta como Dios ya no está con nosotros, ahora está en nosotros. Vamos a comenzar en el verso 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vea verso 11. Y esto erais, eso es tiempo pasado, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Sí, es verdad, hermanos, antes éramos todas esas cosas, pero ahora ya no lo somos, o ya vamos dejando, más bien dicho, de ser esas cosas. Sino justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Todas estas cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Miren lo que dice el verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19, miren lo que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De Dios. Es cierto, hermanos, con este cuerpo antes hacía todo lo que los pasajes del versículo 9 decían. Con este cuerpo ofendía a Dios. Con este cuerpo maldecía a otras personas. Con este cuerpo engañaba. Con este cuerpo hacía todo lo malo. Pero ¿qué dice? Ahora ya fui lavado. Ahora soy templo del Espíritu Santo. Y este cambio no es de la noche a la mañana, hermanos. Claro, es un cambio que lleva muchos años. Lleva esfuerzo, lleva dedicación, lleva compromiso. Para que un cristiano verdaderamente, hermano, sea un cristiano verdadero, pues tiene que esforzarse. Tiene que tomar en serio las cosas de Dios. Entonces volvamos aquí a nuestro
a nuestro pasaje en 2 Corintios 4, 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros, el tesoro es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y luego dice, para que la excelencia del poder sea de Dios, porque la salvación es de Dios, no la podemos ganar nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Es interesante porque, mire hermano, en el verso 8 se ve un cambio de actitud. Se ve un cambio de actitud. Eso es lo que nos enseña el verso 8. Antes yo me quejaba de la vida porque me iba mal, pero ahora entiendo que me iba mal por mis propias decisiones. ¿Cierto o no? ¿Sí o no, hermano? Yo desarrollé el problema de, bueno, aparte de que es hereditaria, yo tuve que haberme cuidado, pero no me cuidé y desarrollé una enfermedad, hermano, pero yo no puedo culpar a mi mamá porque ella en su familia corre, con mi papá porque en su familia corre. No, ciertamente esa enfermedad, eso va entre los genes. Esa es la maldición del pecado, que va entre los genes, va entre uno. Entonces, pero yo no puedo culpar a mis padres. Yo no puedo culpar a mis padres porque no ahorré, porque no preparé para mi vida de adulto. No puedo culparlo a ellos, porque tuve la oportunidad de ser enseñado. Yo no puedo culpar a mis padres porque desperdicié mucho dinero. No, porque todas esas fueron decisiones mías, ¿sí o no? Y fueron decisiones tuyas también. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está aquí, hermano. La diferencia es que cuando uno conoce al Señor, ahora empieza uno a tomar decisiones confiando en la palabra de Dios, basados en el conocimiento de Dios. ¿Cierto o no? Quiero que mis hijos me respeten. ¿Qué tengo que hacer? Respetar a mis hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice. Quiero tener un matrimonio feliz y duradero. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que respetar y darle el lugar a mi esposa que se merece. Y de parte de la mujer hacia el esposo es de la misma manera. La mujer tiene que respetar, tiene que valorar a su esposo, tiene que honrarlo y respetarlo. E igual el hombre. Hermano, tenemos mucho material en la Biblia, mucho consejo de Dios que nos habla concerniente al matrimonio, concerniente a la responsabilidad como padres. La responsabilidad, hermano, es nuestra, y la decisión de tomar buenas decisiones también es nuestra, ¿sí o no? A veces nosotros decimos, no, pues por culpa de Adán entró el pecado en este mundo, pero yo le garantizo que si ese Adán hubiéramos sido nosotros, también hubiéramos comido lo que comió Adán. Porque porque cometemos malas decisiones. Entonces, para que lo que nos enseña el verso 8, es que ahora hay un cambio de actitud. Ahora voy aprendiendo cómo tomar buenas decisiones, mejores decisiones, basado en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora me rinde un poco más el dinero, aunque gano mucho menos que antes, pero me rinde más. ¿Por qué? Porque ahora lo estoy administrando mejor. Consejo de la palabra de Dios lo podemos encontrar, hermano, en Proverbios. Sé diligente en todos tus asuntos, dice el libro de Proverbios. Entonces, Dios nos da mucho consejo a través de la palabra para que nosotros, hermano, nuestra actitud hacia la vida ahora sea diferente. Y ahora podamos disfrutar una vida verdadera de bendiciones. Una vida verdaderamente bendecida por Dios. Porque eso es lo que Dios quiere para sus hijos. ¿No quiere usted ser bendecido, hermano?
Yo creo que todos queremos ser bendecidos. Entonces, en el versículo 7 Dios nos dice que nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él sea una guía. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos mejores decisiones. No decisiones basadas en cómo nos sentimos o en cómo pinta la vida, sino basadas, hermano, en el conocimiento anticipado de Dios. Dios ya sabe el fin de nuestra vida, hermano. Nosotros no. Nosotros no. El Espíritu Santo de Dios toma o juega un lugar muy importante en nuestras vidas. Pablo en Efesios 5, 18 dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es nuestra guía, hermanos. Ponga una marquita aquí, vamos a Romanos 8 para que usted se dé cuenta, hermano, que Dios nos ha dado ese gran privilegio. Por eso la vida del cristiano no debe de ser una vida aburrida, hermano. No debe de ser una vida llena de quejas a la vida. Ay, qué difícil es la vida. Ay, qué difícil son los hijos. Ay, qué difícil mi matrimonio. Ay, qué difícil tú. No, hermano. No, tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo con nosotros, de tener a Dios en nosotros. Romanos capítulo 8, hermano, miren lo que dice. Versículo 1, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea, los que no andan conforme a la carne, los que no toman sus decisiones como ellos quieren. Eso se refiere cuando dicen los que no andan conforme a la carne. Y eso se refleja, hermanos, en todo nuestro ser. Eso se refleja en los momentos difíciles, en los momentos cuando todo está bien, se refleja realmente quiénes somos. En momentos de tensión, cuando estás por explotar, ahí es donde se refleja si estás lleno verdaderamente del Espíritu, si el Espíritu Santo te controla o es tu carne. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vea, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida, ¿la qué? La ley. Para los que dicen que ya no vivimos conforme a la ley, es verdad, ya no vivimos conforme a la ley antigua, eso es cierto. Ya no hacemos ciertos rituales como lo demandaba la ley de antes, la ley de Moisés, el antiguo pacto. Jesús, la noche que fue entregado, hermanos, Él partió el pan y dio gracias y dijo, este pan es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Hacer esto en memoria de mí. Luego dice que tomó la copa. Y cuando Él tomó la copa, dijo, esta copa es el nuevo pacto. Nuevo pacto. Por eso nuestra Biblia se divide en antiguo pacto y nuevo pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Quiere decir un pacto. Entonces, si es verdad, nosotros ya no vivimos conforme a la ley de Moisés. Ya no vivimos conforme a todas esas leyes del antiguo pacto, pero ahora vivimos bajo una nueva ley, que es la ley del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para andar en ella, para que vivamos conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Una vez más, no se engañen, no se engañen. Santiago dice que el verdadero don desciende de lo alto, de Dios. La bendición verdadera, hermanos, desciende de lo alto. El hecho que a una persona le vaya bien a él en esta vida, que consiga dinero, bienes y cualquier otra cosa, salud, diversión, lo que sea, no quiere decir que está bendecido por Dios.
En Lucas 4 y el versículo 4 también, el diablo tiene el poder de enriquecer a cualquier persona. Le ofreció todo este mundo, la fama y las riquezas a Jesucristo, si lo adoraba. Porque el diablo tiene el poder de enriquecer. El Salmo 73, usted puede leer después esta noche, Salmo 73, se dará cuenta como mucha gente que no cree en Dios consiguen riquezas, poder y hacerse de muchas cosas. Pero eso no quiere decir, hermano, que sea bendición de Dios. Nunca catalogue la bendición de Dios solamente en lo material. Porque déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Lo material o lo interior? Lo interior, lo espiritual, alguien lo dijo correcto, lo espiritual, lo interior, lo espiritual. Porque el espíritu trabaja de adentro para afuera. El diablo trabaja de afuera para adentro. Él quiere llegar al corazón de la gente. Y el Espíritu Santo quiere salir del corazón hacia afuera, hacia la gente. El diablo nos ataca con tantas ideas y tantas cosas, nos deslumbra con lo hermoso de este mundo, las cosas que este mundo ofrece, pero cuando nos muramos nada nos vamos a llevar. Pero el Espíritu Santo obra de adentro para afuera. Él quiere formar fruto en nosotros para que florezca hacia afuera. Y de ese fruto puedan ser bendecidos nuestros hijos, hermano, nuestros nietos y la descendencia que siga. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, ese es el verdadero fruto que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es tan importante entender que nosotros al recibir a Cristo como nuestro Salvador, no es solamente para que nos salve, no es solamente como un Salvador y ya, y yo seguir viviendo mi vida como me plazca, no, ahora vivo bajo el cuidado, bajo la protección, pero también bajo las reglas de alguien más, de mi Dios, de aquel que me compró. Por eso en Corintios 6, 20, dice la Escritura que fuimos comprados. Ahora le pertenecemos a alguien. Si usted se pregunta por qué vivimos de una manera, miren, le pongo un ejemplo rápido. ¿Cuántos de ustedes van al trabajo o van a lugares donde la gente es bien tremenda? Bien tremenda. Y uno a veces pierde la paciencia y quisiera decirle uno sus cosas, ¿verdad? Quisiera gritarle y decirle las palabrotas que antes decíamos, porque no se nos han olvidado, ahí están. Además que ya no las decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vivimos bajo la ley del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dijo que debemos de ser cristianos, por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo, ¿sí o no? Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, dice que Jesús nos dejó ejemplo a seguir. Dice que cuando a él le maldecían, él no respondía con maldición, sino que encomendaba. Mucha gente piensa que los cristianos somos tontos, somos débiles, y se aprovechan de eso y le hacen a uno cosas y le dicen a uno cosas porque sabe que uno no les va a decir una grosería y para ellos pareciera como un deleite, pero tenemos a alguien que toma control de eso. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde mostramos verdaderamente de qué estamos hechos, de qué estamos llenos. Si nos controla la carne, claro que sí, le vamos a recordar la madre y hasta una buena tranquila le vamos a poner. Por eso no es, hermano, no es correcto cuando la gente dice, no, yo soy cristiano, pero no, a mí no me vas a hacer esto, y se levanta. No. Esos no son cristianos. Si a Cristo lo bofetearon, y si Él mismo nos está diciendo, hermanos, que no maldigamos. Es un ejemplo nada más, ¿me está entendiendo?
Es un ejemplo. Por eso, hermano, todos nosotros, ya le dije, esa es la meta, de que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros seamos los beneficiados. Al ser nosotros conducidos por los consejos de la palabra de Dios, al hacer nosotros nuestras decisiones basados en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, pues estamos dejando que Dios sea nuestro gobernante, sea el que nos dirige. Y estamos sometidos bajo su ley. ¿Sí o no? ¿Cuántos lugares no dice 35 de millas por hora? Porque es zona de escuela. Y pasamos como a 50 o 60 porque ya vamos tarde para el trabajo. Y vamos quitando a todo el mundo, quítate. Y nos enojamos con el que va cumpliendo la ley. ¿Quién está mal? Nosotros. ¿Sí o no? Nosotros. Entonces, Pablo presenta un cambio de actitud en el cristiano, pero ese cambio de actitud se da no por nuestro poder, sino por el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mire, sigue diciendo aquí en Romanos, versículo 2, porque la ley del Espíritu es vida. ¿Qué es? Vida. Si yo le preguntara a usted cuántos quieren vivir, a menos que esté todo desquiciado y deprimido, no va a querer vivir, pero hermano, ¿cuántos de nosotros no queremos seguir viviendo? La vida es muy bonita. ¿Se ha dado cuenta? Es muy bonita. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes tuvieron, nada más para enseñarle que la vida es tan hermosa? ¿Cuántos de ustedes tuvieron un familiar cercano, un ser querido a que tú amas, que hoy pudiste... ¿Quién está roncando, hermanos, por ahí? ¿Vas allá afuera? ¿Eh? Bueno, ¿quién tuvo este día, el día de hoy, un familiar cercano al cual tú pudiste darle un abrazo? Puede ser quien sea. ¿Quién? Todos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién tuvo un plato de comida este día? ¿Uno o dos? No, muchos. Muchos. ¿Verdad? Hermano, la vida es muy bonita, ¿sí o no? ¿A cuántos les dolieron sus dientes cuando estaban comiendo? ¿A qué? ¿No? Se los cambiaron. Sorry. No más que más. Hermano, la vida es bonita, ¿sí o no? Tiene sus momentos difíciles, pero el Espíritu es lo que da vida. Porque entiendo que lo que yo tengo proviene de Dios, es de Dios. Y Dios nos da la bendición de poder disfrutarlo. Está con su esposo, su esposa, hermano, disfrute ese momento. Se sienta a comer con ella o con él, disfrute ese momento. Se sientan juntos a ver algo, disfrute ese momento, porque tiene a alguien con usted que lo ama. ¿Tiene hijos? Disfrútenlos, porque son dados por Dios. Hijos, ¿tienen papás? Disfrútenlos, porque son dados por Dios. La vida es muy bonita. ¿Sabe por qué? Porque la vida de un cristiano, hermanos, es motivada por el Espíritu Santo. Ahora vemos con los ojos de Cristo. Ahora vemos las cosas que valen la pena. Antes no. Antes no podíamos ver esas cosas. Pero sigue diciendo, mire, dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Déjeme, ese versículo está simple de entender. Hermano, el que vive carnalmente, aunque ya sea cristiano, pero le da más valor a las cosas de la carne, pues en su pensamiento siempre van a ser las cosas de la carne primero. Por eso Dios está al final y no al principio. Porque vivimos en la carne. Vivimos en la carne. Por eso peleamos. Porque un esposo, cuando está lleno del Espíritu Santo y hay una mala comunicación en su hogar, hay un malentendido, un esposo no empieza a aventar los zapatos y no empieza a inflarse como un pájaro. Un esposo que sabe, que está guiado por el Espíritu Santo, que está lleno del Espíritu Santo, un esposo va a pensar ¿qué? Espiritualmente, de la mejor manera. ¿Están aquí, hermanos? Igualmente es para la mujer. La mujer tiene un doble trabajo. ¿Sabe por qué? Porque la mujer es más inclinada a las emociones y a los sentimientos que el hombre. La mujer es más sensible por naturaleza. Es más sensible. Por eso una mujer cuando se frustra llora. Hay hombres que también nos frustramos y lloramos de coraje, pero la mujer es más dada a la... Así la hizo Dios, hermanos. Es el vaso más frágil. El hombre es frágil, pero la mujer es más frágil. Por eso le digo que es doble trabajo para la mujer. La mujer tiene que hacer un esfuerzo extra, porque batalla y lucha con sus emociones. De alguna manera, hermano, Dios en su misericordia, en su sabiduría, al hombre lo hizo más tosco, más rudo, menos fijado en las emociones. Un hombre dice una tontería a la mujer y va a arrepentirse 2 o 3 semanas después. Híjole, ¿por qué le dije eso a mi esposa? Sus emociones no están tan ligadas al corazón, vamos a decirlo así. Pero la mujer tiene que hacer un esfuerzo más grande en controlar sus emociones y en reaccionar de una manera como Dios quiere. Entonces, el que llena sus pensamientos, el que es controlado, el que vive pensando solamente a la manera de él, pues está controlado por la carne. Y la Biblia nos dice allá en Gálatas cuáles son los resultados de la carne. Puros problemas. Para terminar, porque ya se me terminó el tiempo, vamos a ver solamente eso, hermanos, simplemente para que usted vea la importancia de lo que es llenarse del Espíritu Santo, porque ahora lo tenemos en nosotros, está dentro de nosotros, pero tenemos que ponerlo a trabajar, a que obre en nuestras vidas, en nuestro corazón. Mire, por favor, vamos a terminar en Gálatas. Terminemos ahí, hermanos. Gálatas, capítulo 1 de Corintios y luego Gálatas. Ese es el libro que sigue. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Ya sabemos que esos son los versículos que nos enseñan acerca de lo terrible que es la carne. Lo terrible que es la carne. Queremos que Dios, hermanos, queremos que Dios sea realmente el guía de nuestras vidas, quien bendice nuestras vidas. Pues entonces nosotros debemos de hacer lo que dice la palabra de Dios, que nos llenemos del Espíritu Santo. No vamos a llegar a esto hoy, pero al menos vamos a entrar en ese punto de irnos llenando con el poder de Dios. Ciertamente el Espíritu habita en este vaso de barro, pero el Espíritu Santo, hermano, puede hacer su labor en nosotros. Amén. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Dios o nosotros? Nosotros, hermanos. Nosotros somos los que vivimos los unos con los otros.
Nosotros somos los que estamos contaminados con el pecado. Dios no. Esa es la grande misericordia de Dios. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Nosotros respondemos de una manera muy áspera y todo, pero si estamos controlados por el Espíritu Santo, vamos a saber cómo reaccionar. Cuando nuestros hijos nos sacan las canas verdes, vamos a saber cómo tenerles más paciencia. Vamos a saber cómo Dios nos va a dar la sabiduría, cómo tratar con ellos. ¿Cómo tratar con ellos? Vea lo que dice, hermanos. Vamos a ver los efectos tristes de cuando somos controlados por la carne. Y cuando la Biblia dice que si estamos controlados por la carne, se está refiriendo a nuestras propias decisiones. Dios quiere una cosa, Dios dice una cosa en su palabra, pero nosotros decimos, no, yo la hago a mi manera. Y Dios no importa. Vea lo que dice el versículo 16. Este es el consejo que Dios nos da. Digo pues, andad en el Espíritu, vivid conforme al Espíritu. O sea, conforme a lo que Dios quiere. Eso dice el versículo 16. Vive como Dios quiere que tú vivas, hermano. Eso significa andar en el Espíritu. Que tenga las actitudes de un verdadero cristiano. Tu actitud hacia Dios. ¿Cómo es tu actitud hacia Dios? ¿Cómo es tu actitud hacia los demás? ¿Cómo es tu actitud hacia el patrón, hacia los empleados, hacia los demás, hermanos? ¿Cómo es? Y luego dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Nunca va a haber un acuerdo entre la carne y el Espíritu, hermanos. Nunca. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Verso 18, mire. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, se manifiestan. Eso quiere decir el Espíritu Santo. Se manifiestan. Así como las obras espirituales de uno se manifiestan. A ver, déjame ilustrarte eso, hermano. Déjame ilustrarte eso. Y ustedes van a dar la respuesta a esto. ¿Quién de los que estamos aquí presentes puede decir algún rasgo de lo que fue Jesús? ¿Cómo fue? Alguien, dígame algo. Algún rasgo, ¿cómo fue? No un rasgo físico, sino un rasgo en su manera de ser. Fue servicial. Era manso y humilde. Y se reflejaba en eso, ¿no? Fue servicial porque le dijo a sus discípulos, les voy a lavar los pies. Fue servicial porque les dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Él vino a servir, Él fue servicial. ¿Y qué dijo otra cosa? Humilde, fue humilde. ¿Anduvo qué? ¿En el mejor camello de Israel? No. Como decimos los mexicanos, ¿verdad? Anduvo a patas, caminando. Y escasamente en un burro. ¿Dónde nació? ¿En el palacio? ¿Dónde nació? El Hijo de Dios. Su humildad podía reflejarse. Su celo por la santidad de Dios también se manifestó. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo? Dice que cuando él vio que el templo estaba sirviendo de comercio, parecía el mercado del pueblo, dice que llegó y empezó a sacar a todos, porque el celo por la casa de Dios lo consumía. Se manifestó su coraje, ¿sí o no? Pero era un coraje justo. Justo. Miren, hay un personaje, híjoles, en el Antiguo Testamento, su nombre era Elí. Elí era el sumo sacerdote. Y Elí tenía 2 hijos que servían en el templo.
¿Sabe qué hacían esos dos hijos en el templo? En ese templo que Jesús limpió años más tarde. ¿Sabe qué hacían esos muchachos? Perversidades sexuales en el templo. Es como si usted supiera que aquí donde estamos reunidos, se filmaran, cuando no estamos aquí, se filmaran películas para adultos. ¿Sí? ¿Cómo se sentiría usted? Horrible. Bueno, esos hijos de Eli, sus perversidades llegaron a los oídos de su padre. ¿Y sabe qué hizo él? Se manifestó lo que hizo. ¿Qué hizo? Nada. Por eso vino el juicio de Dios y le dijo: voy a matar a tus hijos y también te voy a matar a ti, porque no has hecho nada. Se manifestó su carne. ¿Qué hizo? Nada. ¿Cómo se manifestó su carne? No hizo nada. Esa no fue la manifestación de Jesús, hermano. Jesús, al ver que la casa de Dios se había convertido en un negocio, él inmediatamente, la Biblia dice que se llenó de celo y empezó a sacar a todos. Se manifestó. ¿Sí o no? Por eso Gálatas dice: manifiestas. Escucha esto bien, porque es importante, hermano. Cuando tú reaccionas de una manera indebida, te puedes dar cuenta de lo que estás lleno, porque de lo que tú estés lleno en tu corazón es como tú te vas a manifestar. Si tú les dices a tus hijos de groserías, es porque en tu corazón está lleno de perversidad, de maldición, y necesitas sacar eso. Si tú le dices a tu esposa todavía groserías, si tú al patrón cuando se voltea se la recuerdas, tu corazón no está bien con Dios, hermano. No es, porque se está manifestando lo que realmente eres. Es como la gente que viene a las iglesias, se sientan bien, leen la Biblia, cantan, adoramos a Dios, alabamos a Dios, pero afuera van y hacemos otras cosas que no deberíamos de hacer. Y es allá afuera, con nuestra familia, en nuestros hogares, donde deberíamos de manifestar no las obras de la carne, hermanos, sino las obras que provienen del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. La carne se manifiesta. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe que cuando usted viene a la iglesia se está llenando del Espíritu Santo? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que el Espíritu, hermano, está tratando de poner nuevos pensamientos en nuestra mente, sacar esos pensamientos. Sí, léalo, ahí está, Romanos 12, 2. Dios dice que no actuemos como el mundo actúa, y luego el versículo 2 dice que nos renovemos conforme el conocimiento de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Porque cuando usted venga a la iglesia, hermano, no se le va a enseñar otra cosa más que lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere para esta noche es que usted reconozca que lo que tiene dentro de usted es el Espíritu Santo de Dios, el cual le puede dar las fuerzas, la sabiduría, la bendición, la paz, la tranquilidad que todo ser humano necesitamos. Eso es lo que Dios quiere para usted, que usted reconozca que quien vive en usted es el Espíritu Santo de Dios. A menos que usted no haya pedido
por su salvación, a menos que usted nunca le haya rogado a Dios, entonces usted no tiene el Espíritu Santo y no puede actuar de esta manera y se va a seguir manifestando como lo que es, porque no tiene el Espíritu. Pero eso tiene arreglo. ¿Cómo? Cuando uno le pide perdón a Dios. Señor, perdóname, yo reconozco que tú eres mi Salvador y mi Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde tan hermosa, gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Reconocemos que no recibimos una religión, no recibimos, Señor, una mentira. Recibimos la verdad de tu palabra al confiar en ti como Salvador. Y eso es lo que nos otorgó la llegada del Espíritu Santo. En el momento en que reconocimos que somos incapaces de salvar nuestra alma por nosotros mismos, en ese momento que reconocimos que el único que nos puede salvar es Cristo Jesús, en ese momento llegó el Espíritu Santo a nuestra vida. No solamente lo reconocimos, sino clamamos a tu perdón, clamamos a tu salvación, Señor, en ese momento. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo, como dice tu palabra. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora debemos de alimentar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra que es de nuestro Dios. Por eso la Biblia es tan importante para el cristiano. Por eso la iglesia es tan importante para el cristiano. Porque en un banco no nos van a enseñar la palabra de Dios. En una tienda no nos van a enseñar el consejo de Dios. En un lugar equivocado no nos van a enseñar el consejo de Dios. Solo en la iglesia. No solamente eso, tu palabra es la que nos enseña, Señor, tu consejo. Gracias por todos estos hermanos que pudieron, Señor, reunirse junto con su servidor en esta tarde y poder haber escuchado, Señor, que lo que nos has otorgado, el tesoro que está en este vaso de barro, es tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo, Padre. Llévanos con bien. Señor, los que van a trabajar el día de mañana, dales fuerzas, Padre. Levanta sus ánimos, da las fuerzas físicas, y cuando estemos en el trabajo, recuérdanos, Espíritu Santo, que somos hijos tuyos, y cuando nos agreden, recuérdanos que debemos de tener paciencia. Cuando nos maldigan, recuérdanos que debemos de callar, guardar silencio y encomendar nuestra causa a Dios. Que Él se encargue, que Dios pague a cada quien los abusos que hacen, las maldiciones que nos dan. Señor, pero queremos que tu Espíritu Santo sea el que controla nuestra vida. Por favor, guíanos en esta noche, Señor. Danos descanso, un tiempo con nuestra familia. Y, Señor, tráenos de regreso el próximo servicio, los que podemos. Bendice nuestra iglesia, Padre, por favor. Te pido que levantes nuestros deseos de seguir obrando para bien. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buenas noches.